lo que Él nos dice y lo que está en la palabra es verdadero. Amén. Amén. Y si es verdadero, tengo la certeza en mi corazón de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios, está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy comienza una semana especial para el pueblo cristiano. Yo puse un artículo ahí donde para el común, para el ser humano común y corriente, tiene muchas denominaciones: Semana Santa, Semana Ciclista, la criolla, Semana Criolla, tiene montones de nombres esta semana. Es una semana donde la mayor parte de la gente la aprovecha para descansar. Y nosotros los cristianos sabemos lo que significa para nosotros. Esa semana en donde sabemos, a través de lo que nos habla la Biblia, por lo que pasó Jesús. Una semana en donde se mezclan sentimientos en nuestra vida. Porque nos duele y nos imaginamos lo que sufrió Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo pienso que por más duros que seamos, provoca un dolor grande en cada uno de nosotros pensar lo que padeció, porque y lo padeció por nosotros. Amén. Pero al tercer día esa tristeza, ese dolor se transforma en gozo de saber de que Cristo resucitó. Amén. Por eso que se entremezclan en esta, principalmente en el fin de la semana, se entremezclan dos sensaciones totalmente opuestas: el dolor por la pérdida, el dolor por el sufrimiento de Jesús, y el gozo de que resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Amén. Y que la palabra se cumplió. Aquellos profetas que anunciaron a través de distintos libros, nos anunciaban lo que iba a padecer Cristo. Incluso si ustedes leen Isaías 53, van a ver clarísimo, es una descripción exacta de lo que Cristo padeció. Amén. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir en primera instancia a Marcos, vamos a ir a Marcos 11. Marcos 11. Vamos a leer un pasaje que ocurre en el primer domingo de la semana esta, en la que recién hablábamos, como que padeció Jesús. ¿Por qué Marcos? Porque la única, en Marcos, si bien nosotros podemos leer otros evangelios en donde se nos habla cómo en reiteradas ocasiones fue Jesús a Jerusalén, Marcos hace referencia a la entrada de Jesús en Jerusalén en esta oportunidad. Esta es la primera vez que Jesús en el libro de Marcos entra a Jerusalén. Y nosotros podemos interpretar de que Marcos lo que quiere es darle ese destaque, ese valor que tiene y en el momento en que se realiza la entrada de Jesús. Amén. Una entrada en donde ocurre algo muy particular. Nosotros cuando leemos
la vida de Jesús y principalmente su ministerio, Jesús siempre fue muy reservado. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros y le decía a aquellos que habían sido tocados por el poder de Dios de que no salieran a difundir lo que había pasado, que fueran reservados. Amén. Cada uno de nosotros sabemos de qué se ocuparon, cada uno de los que fue bendecido por el Señor se ocupó de comunicar, pero no porque Jesús le dijera, sino porque ellos en la alegría, en el gozo de recibir ese milagro de parte de Jesús, después iban y expandían. Cuando nosotros miramos acá en Marcos, vemos que anteriormente había estado Jericó, e incluso el pasaje que habla es el pasaje donde el ciego Bartimeo recibe la vista. Amén. En donde dice incluso, hijo del rey David. Amén. Recuerda ese pasaje. Pero vamos a leer lo que dice acá en Marcos 11, verso 1 al 11, y dice: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijera: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Acá vemos lo que yo le decía anteriormente, vemos algo muy particular. Jesús aprovechó que era una semana en donde todos los nativos, todos los que tenían familia en Jerusalén generalmente se reunían cuando había fiestas tradicionales, como en el caso de las Pascuas. Y entró a Jerusalén ese día Jesús, porque en realidad era parte de una profecía. Si ustedes van a Zacarías 9:9, van a encontrar que dice, hija de Sión, y empieza a narrar, y dice que entrará en un pollino, y todo, así como se describe que entró, ya había sido profetizado unos 500, 600 años antes. Y nosotros podemos pensar, bueno, pero 500, 600 años no es nada, pero estamos en el 2017, imagínense en 500, 600 años, le va a dar por el 1600, 1500, 1600. Si yo le digo 1500, 1600, cuando vino Colón a América era 1492, ¿no? ¿Hace tiempo o no hace tiempo? A veces en la Biblia hablamos de años y nos parece que son 2 días, y en realidad fueron muchos años lo que pasaron. Amén. Y ya en ese momento el profeta Zacarías ya estaba anunciando lo que iba a suceder ese día. Y la entrada allí en Jerusalén, esa entrada triunfal, se cumple con las 70 semanas de Daniel. Amén. No con la número 70, con la semana 69. Es el fiel cumplimiento de la semana 69 de Daniel. Amén. Que eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Pero
a lo que voy es cómo entra Jesús ahí. Todo aquello que había sido discreto de parte de él, había tratado de pasar desapercibido, muy humilde. Ahora vemos que en realidad entra cuando está todo congestionado y lleno de gente. Y que si bien entra en un pollino mostrando su humildad, vemos cómo se forma, se aglutina gente, llegan montones de gente que empiezan a alabar y a adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, cada uno de ellos entendía de que era la llegada del rey, que ellos tanto estaban esperando. Pero ellos esperaban un rey que los sacara de la opresión de los romanos, un rey militar, un rey que viniera con poder, que tomara las riendas de la situación que ellos estaban pasando. Por eso que era la euforia, por eso que todo el mundo gritaba Hosana y tiraban hojas de palma, tiraban los mantos, tiraban todo en una, mostrando como reverencia hacia Jesús. Amén. Ahora, usted sigue leyendo un poco y va a ver que pocos días después, esos mismos que alababan y glorificaban el nombre de Jesús, eran los que estaban pidiéndole a Pilato que lo crucificara. Amén. O sea, como en pocos días, lo que era algarabía, gozo y el destaque de que Jesús estaba entrando en Jerusalén, se transformaba en una situación hasta de odio por Jesús. Amén. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, por supuesto que él entra sabiendo de lo que pronto iría a suceder con él. Amén. Pero nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿por qué entró? Y bueno, entró porque era parte del plan de Dios. ¿Por qué, si fue gloriado, por qué a los pocos días fue crucificado? Y bueno, porque Jesús sabía ir al plan de Dios, para que se pudiese cumplir el plan de Dios, hermanos. Y cómo el Señor en ese llegar a Jerusalén y da las órdenes a sus discípulos, 2 discípulos, que vayan a determinado lugar y que van a encontrar el pollino, y cómo da todos los datos. E incluso dice, si te llegan, porque lo van a, por supuesto, es como acá, viene alguien y quiere tomar algo, ahora, ¿qué estás haciendo? No, lo que pasa es que yo vengo de parte de, y él le dijo, ustedes díganle que van de parte mía, y si lo van a dar, esa salida todo. Amén. Ahí nos muestra cómo el Señor es omnisciente, omnisapiente. Él sabe todo, porque estamos hablando del Hijo de Dios. Amén. Pero hoy quiero que veamos algo particular. ¿Por qué? Porque en esta semana hubo 2 entradas diferentes que se encuentran entre sí con un paralelismo, pero también con un contraste. 2 entradas. Amén. Una entrada, la entrada triunfal, y la otra entrada vamos a Marcos 14, verso 12 al 25, pero le voy a leer solo un versículo. Dice ahí la institución de la Cena del Señor. Cuando en la entrada triunfal, ustedes recuerdan que si bien venía de Jericó, que queda a los 23 kilómetros más o menos de Jerusalén, pasó por Betania, que quedan unos 3 kilómetros. Ahora, en este pasaje que vamos a leer, Jesús estaba en Betania y vuelve a Jerusalén. Y miren lo que dice en el verso 13. Dice, y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle.
y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Tienen paralelismo, porque los dos, Jesús manda a sus dos discípulos para que preparen. Uno, para que pidan prestado un pollino, y ahora, para que pidan prestado el aposento alto. Amén. En la entrada triunfal, el propósito era entrar como rey de los judíos. Amén. Una entrada era un reinado público, un reinado visual, un reinado que la palabra nos habla del Mesías, y él se presentaba como el Mesías. Amén. No como el Mesías que el pueblo esperaba, pero sí como el Mesías que Dios tenía dispuesto para su pueblo. Amén. En la primera, en la entrada triunfal se genera mucha publicidad. ¿Por qué? Porque iban anunciando, antes de incluso de llegar, ya venían aquellos que venían acompañando a Jesús, vociferando y gritándole que el que venía era Jesús. Amén. Estaba todo. Viene el Mesías. Viene Jesús. Y ahí aparecía Jesús con su pollino. Claro, ustedes me pueden decir, no, pero Jesús era humilde. Sí, no, sí, todo bárbaro, pero en realidad se vio así. Se vio que, por eso se llama la entrada triunfal. No fue una entrada a escondidas. Una entrada en donde fue de público conocimiento que el Mesías llegaba a Jerusalén. Amén. Amén. Gloria a Dios. La segunda es completamente diferente. En realidad es una entrada en secreto. ¿Amén? Es una entrada en secreto. Ya a esta altura los maestros judíos ya estaban buscando a Jesús porque ya le estaba cayendo pesado y veían de que podía tener cierto peso a nivel del pueblo. Amén. Entonces estaban tratando de capturarlo. Jesús llega, no escondido, pero fue algo que pasó desapercibido. Amén. Manda a sus dos discípulos en primera instancia. ¿Para qué? Para que hablen con aquel que tenía un cántaro y una cosa y la otra, y se dio cumplimiento a lo que él decía, de que ya estaba hasta preparado el aposento para que fuera Jesús. Y ahí participaron de la cena. Amén. Participaron de aquello que nosotros vamos a participar la semana que viene. De aquello que nos recuerda lo que padeció Cristo por nosotros. Amén. Si ustedes ven versículos anteriores a lo que es la institución de la cena, van a ver cómo Judas ofrece entregar a Jesús. Amén. Y si hay algo que tenemos que tener la certeza en nuestro corazón de que Jesús sabía de que Judas lo iba a entregar. Pero también eso era parte del plan de Dios. Amén. O sea, Jesús no opuso resistencia. No opuso resistencia en nada para que se pudiese cumplir lo que había planificado Dios. ¿Para qué? Para que ustedes y yo pudiéramos tener vida y tener vida en abundancia. Amén. Porque 2000 años atrás, nosotros estamos en 2017, 2000 años atrás,
hubo alguien que pagó el más alto precio. Amén. Ustedes saben que estaba leyendo. Entonces, ¿se acuerdan del famoso sudario? Parece que en el sudario, claro, después de 2000 años, eso está reseco, pero que había puestas de sangre. Amén. Y estaba escuchando un video de un señor, un investigador, Ronald Wyatt, que él contaba, ella murió en el 99, pero fue un hombre que fue un investigador. Él siempre estuvo investigando, le atrajo mucho los misterios que están en la Biblia. Y parece que en una oportunidad pudo conseguir unas muestritas del sudario y averiguó dónde podía llevarlo. Me parece que hace referencia hasta en Jerusalén, en un laboratorio confiable. Lo llevó al laboratorio y le dijo, quiero que examinen esta sangre. Y los hombres le dijeron ahí en el laboratorio, sí, cómo no, le vamos a poner 72 horas en un proceso, no sé qué, no sé cuánto, que eso hace de que sepamos si es sangre humana o no es sangre humana. Entonces él vino a las 72 horas y resulta que sí, que le dijeron, sí, esto es sangre humana. Dice, bueno, él ya había averiguado un proceso que se hace sobre las células blancas, me parece, no sé cómo es el tema, pero les pidió, le dijo, me gustaría que ustedes hicieran tal examen. Entonces ellos le dijeron, bueno, pero lo que pasa es que sobre la sangre muerta no se puede hacer esos exámenes, porque en realidad no se saca resultado. Es un análisis que se hace para saber el tema cromosómico, cuántos cromosomas tienen. Y él les pidió que por favor que lo hicieran. Es un proceso que lleva 48 horas, en donde se hidrata y esto y lo otro, y para una temperatura especial. Y cuando vino las 48 horas de nuevo, le pidió que cuando lo fueran a examinar, él estuviera presente. Lo llevan al microscopio, no al telescopio, al microscopio. Entonces, empiezan a ver. Entonces, dice, no, quedaron todos sorprendidos, se pasaban el dato uno al otro. Parece que, dice, es sangre humana, sí, es sangre humana, es sangre de un ser humano. Lo único que tiene es que tiene 24 cromosomas, no tiene 46, como tendrían 23 de la madre y 23 del padre. Tiene 24, 23 de la madre y uno que le da el sexo. Amén. Y que no es humano. Y siguieron ahí, y entonces decía, y aparte está viva la sangre. Usted me puede decir, bueno, pero esto es un video, no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me atrae mucho todas esas cosas. Por supuesto que uno siempre trata de buscar una base, porque no vamos a estar diciendo un montón de cosas, pero pienso que nos causa curiosidad. Amén. Y el hombre lo contó y yo qué sé. No tiene por qué mentir. Amén. Bueno, pero vamos a seguir con este tema. Con las dos entradas se cumplen dos profecías. Una, la entrada triunfal, Zacarías 9:9, y la otra, se cumplió la profecía de la Pascua. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? Amén. La hermana judía hace muchos años nos predicó sobre la Pascua. Amén. La tengo grabada, la hermana. Es un tesoro que tengo escondido ahí. Los rips. Pero lo traigo para que sea. ¿Ven? Con estas dos entradas
el Señor Jesús lo que nos quiere enseñar es el establecimiento de su reino, del reino de Dios, en dos sentidos. En el primero, en la entrada triunfal, pasó por el fervor, sustituido por el odio. Ahí podemos ver cómo el pueblo primero adoró al rey del Mesías y después abandonó al rey y abandonó el reino. Amén. Abandonó el rey, el pueblo abandonó al rey y abandonó al reino. ¿Por qué? Porque le pidieron a Pilato que fuera crucificado. Por tanto, rey y reino fueron rechazados por el pueblo judío. Amén. Ahora, no podemos hacer solo responsable al pueblo judío, porque en realidad Jesús mismo, Él entendió, comprendió de que en realidad el pueblo no era merecedor. Porque Jesús no encontró frutos de aquello que Dios Padre había ordenado a su pueblo. No encontró frutos. Amén. No encontró frutos. Por eso que el reino público, ese reino que a ojos vistas va a ser establecido, pero va a ser establecido cuando el Señor venga a buscar en la segunda venida, venga a buscar, primero venga a buscar a su iglesia y después de la gran tribulación, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Ese reino visible. Vamos a ver Apocalipsis 19. Verso 11 al 16. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando Él venga, cuando finalice la gran tribulación, Él va a tomar el reino por 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Ahí, lo que esa entrada triunfal que venía a establecer el reino Jesús, el cumplimiento se va a dar cuando finalice la gran tribulación y el Señor Jesús sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando aquí en la tierra. Amén. Por 1000 años. Gloria, gloria a Dios. Lo que impide el reino de Dios en este momento, y impidió en ese momento, la incapacidad del hombre en cumplir las leyes de Dios. Amén. En cumplir las leyes del Señor, de Dios Padre. La segunda entrada cobra importancia con motivo de la celebración de Pascua. En Marcos, leímos ahí en Marcos 24, 14, 24. Amén. Y hermanos,
hay algo miren lo que dice primero vamos a ver Jeremías 31, 33 y 34, vamos a ver cuál es el reino al que hace referencia el Señor. Jeremías 31, verso 33 al 34, que es un pasaje sumamente conocido, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Estamos hablando no de un reino público, estamos hablando de un reino espiritual. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versos 16 y 17, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Me añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Similar a lo que leímos en Jeremías. O sea, hermanos, los requisitos fundamentales para el establecimiento del reino de Dios en el corazón de los hombres los establece en este nuevo pacto, al cual nos hace referencia la palabra. Amén. Primero a través del profeta Jeremías y ahora aquí en Hebreo, que hace referencia a ese pasaje. Por tanto, hermanos, nosotros podemos concluir que ante el fracaso del pueblo de Dios en aceptar a Jesús y cumplir sus leyes y ordenanzas, Él estableció un reino secretamente. Amén. Estableció un reino espiritual. Él estableció un reino en el interior de nuestros corazones. Amén. Por eso es que hace referencia al nuevo pacto. Ese nuevo pacto en donde Él lo sella, lo ratifica por medio de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Amén. La forma de poder acceder a ese reino, la forma de poseer la llave para poder entrar a ese reino es a través de la sangre de Jesús. Amén. Ese reino que hace de que nosotros, cuando lo conocemos, lo reconocemos, inmediatamente pasamos a ser parte de esa familia real, de esa familia celestial, de ser parte de la familia de Dios. Como también suceden cosas
que nos sorprende, porque entra en su entrada triunfal con una algarabía bárbara, con un pueblo que declaraba y vociferaba que el Hijo de Dios, que el reino, que el Mesías estaba allí, y cómo en poco rato se transforma. Y podemos decir, bueno, pero qué gente que en realidad no supo valorar. Ahora la palabra nos enseña que fue necesario que pasara eso. Porque si no hubiera pasado eso, hermanos, el pueblo judío podía decir perfectamente, nunca tuvimos la oportunidad de ser parte del reino público de Jesús. Nunca estuvo Jesús para que nosotros pudiéramos reconocerlo como nuestro Mesías. Sin embargo, no puede. Porque Jesús cumplió con todo lo que estaba profetizado. Cumplió con todo lo que estaba profetizado. Para que aquellos que en ese momento no lo reconocieron, no puedan después tratar de justificarse, aludiendo ignorancia de lo que en realidad había pasado. Lo mismo pasa con las leyes. Amén. Las leyes se hacen públicas, se documentan, se informan, para que usted después no pueda decir que usted no conocía eso. Es lo mismo que las multas ahora de tránsito con los semáforos que están las cámaras. Meses estuvieron anunciando. Para que usted cuando le llegue la multa a su casa, usted no pueda decir, no, yo no la pago porque yo no sabía. No, usted sabía. Las cámaras en el estadio. Ah, pero ¿cómo me van a echar si yo no sabía que estaba esto, ¿no? Hace meses que se viene diciendo. ¿Entienden? Yo lo que quiero hacer, esto es una figura de lo que es una comparación que le estoy haciendo, pero para que entiendamos de que por qué Jesús tuvo que pasar por eso. Para que después nadie venga con el dedo acusador y le diga, no, escuchá, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo no pude gozarme de presenciar eso en el tiempo que tendrías que haber venido. No, yo vine. Y ustedes aplaudieron. Ustedes gritaban y me adoraban. Y a los 2 o 3 días me estaban clavando el puñal. ¿Amén? ¿Comprendemos? El reino de Dios podría haber sido establecido en ese momento. Pero ya se sabía de que el pueblo lo que iba a pasar. Amén. Era un pueblo que no había cumplido la ley de Dios. Amén. Y cuando nosotros decimos que somos parte del reino de Dios, sí somos parte del reino de Dios, parte de ese reino espiritual, parte de ese reino que el pacto está hecho y grabado en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y me gozo de poder ser parte del reino de Dios. Ese reino que en realidad no es secreto, porque la gente sabe que nosotros somos cristianos. Amén. Y la única forma de anunciar que Cristo reina en nuestros corazones es anunciando a Cristo reinando en nuestro corazón. Amén. Pero ya no es aquello que tiraron las bombas, tiraron todo, anunciando que llegaba Jesús y después no lo quisieron. Amén. Desde el momento en que fue derramada la sangre hasta la segunda venida del reino del Señor, o sea, la segunda venida de Jesús, el reino de Dios
a desistir en forma espiritual en nuestros corazones. Y si ustedes quieren decir que usted no es parte, sí, usted es parte del reino de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Y dónde está ese reino? Está acá. Está acá. Porque Cristo llegó a mi corazón. Amén. Y ese es el Cristo, el que llegó al corazón de ustedes y al mío, que comenzó esa semana sabiendo que iba a ser la última semana. Pero lo hizo por ustedes y por mí. Cuando él estaba entrando en el pollino, sabía que eso era parte del plan de Dios. Pero que su pueblo, sus hermanos, iban a estar espiritualmente. No era lo que se veía ahí en ese momento. Amén. Amén. Nos han hablado montones de veces sobre el Domingo de Ramos. La entrada triunfal, y es muy merecedor, tiene mucho mérito. Pero también tenemos que saber, como pueblo, que el Señor cuando hace las cosas las hace perfectas. Amén. Y en su primera entrada fue la entrada donde se comprobó de que el ser humano no era digno de ser parte de ese reino público. Pero la segunda entrada, de acá es el día en que entra a cenar con sus discípulos, es el comienzo del cumplimiento de ese reino que está en nuestros corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie.